El punto centauro es un punto que destaca por su textura única, diferente al clásico punto puff. Lo mejor es que aunque parece complicado, es muy fácil de tejer. Solo necesitas puntos básicos y la repetición de una única hilera. Perfecto tanto para principiantes como para crocheter que desean añadir una textura especial y original a sus proyectos. Necesitaremos una cadeneta base múltiplo de 2 más 1 más una cadeneta de subida. Utilizaremos una lana merino y un ganchillo del 4,5. Comienzo sin nudo deslizado, tejiendo directamente la primera cadeneta, pero si lo prefieres puedes comenzar con un nudo deslizado. Para la muestra tejemos 10 cadenetas. Al múltiplo de 2 le añadimos una cadeneta extra y una cadeneta de subida que no cuenta como punto. Comenzando en la segunda cadeneta desde el ganchillo a través de la lazada interior de esta, tejemos un punto bajo. En el mismo punto tejemos un punto puff de 2 puntos medio altos. 1 y 2. Tenemos 5 lazadas en el ganchillo, echamos hebra y cerramos el punto. Este es nuestro primer punto centauro. Saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos exactamente lo mismo, un punto bajo y en el mismo punto un punto puff de 2 puntos. 1 y 2. Tenemos 5 lazadas en el ganchillo, echamos hebra y cerramos el punto. Seguiremos tejiendo de este modo, saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto bajo y un punto puff, hasta que nos queden 2 puntos para finalizar la hilera. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente tejemos el punto bajo y un punto puff de 2 puntos medio altos. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente tejemos el punto bajo y un punto puff de 2 puntos medio altos. Saltamos el siguiente punto y en el siguiente tejemos el punto bajo y un punto puff de 2 puntos medio altos. Hemos alcanzado los 2 últimos puntos, saltamos uno y en el siguiente tejemos únicamente un punto bajo. Con esto hemos terminado la primera hilera. Así es como va quedando la textura. La segunda hilera será la hilera de repetición, cadeneta de subida, giramos la labor y en el primer punto tejemos un punto bajo. En el mismo punto tejemos un punto puff de 2 puntos medio altos. Tenemos 5 lazadas en el ganchillo, echamos hebra y cerramos el punto. El siguiente punto lo saltamos y tejemos el punto centauro en el siguiente. Fijaros qué fácil es identificar los huequecitos donde vamos a tejer los puntos. Seguiremos tejiendo de este modo, saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto bajo y un punto puff, hasta que nos queden 2 puntos para finalizar la hilera.
Hemos alcanzado los dos últimos puntos, saltamos uno y en el siguiente tejemos únicamente un punto bajo. Hemos terminado la segunda hilera, que es la hilera de repetición. Seguiremos repitiendo esta hilera hasta alcanzar el tamaño deseado. Y así es como va quedando la muestra, completamente reversible. Mirad la misma muestra tejida en algodón. Como podéis ver, este punto queda precioso independientemente del material que utilicéis.